Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con México, donde la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, viene impulsando un proyecto de reforma del sistema de justicia que afectaría la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima instancia judicial y constitucional del país. Vamos con el informe. Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, sigue impulsando una controvertida reforma judicial que fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador y que podría poner en peligro el Estado de Derecho en México. Sheinbaum ha declarado que encuestas encargadas por el partido gobernante Morena muestran un fuerte apoyo para una propuesta de reforma judicial, incluyendo la elección popular de jueces de la Suprema Corte. Sin embargo, esta propuesta plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la imparcialidad de la justicia. La posibilidad de que los jueces de la Suprema Corte sean elegidos popularmente podría socavar la independencia judicial, un pilar fundamental para cualquier democracia sana. Esta medida, promovida por Sheinbaum y respaldada por su mentor, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, parece alinearse con las tácticas del socialismo del siglo XXI, que a menudo busca concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar otras instituciones democráticas. Sheinbaum, perteneciente al bloque de AMLO, aún no ha dado señales claras de distanciarse de estas políticas, lo que genera incertidumbre sobre el futuro de la justicia en México. Aunque ella insiste en que estas encuestas son meramente informativas, el hecho de que se utilicen para justificar una reforma tan significante sugiere una estrategia para legitimar cambios que podrían poner en peligro la autonomía judicial. Además, la propuesta incluye la creación de un organismo independiente de supervisión judicial para investigar posibles malas conductas o corrupción. Si bien esto podría parecer un paso hacia la transparencia, también plantea el riesgo de que dicho organismo sea utilizado como una herramienta política para intimidar a los jueces y magistrados, erosionando aún más la separación de poderes. La respuesta del mercado a estos anuncios ha sido cautelosa. El peso mexicano experimentó una breve caída antes de estabilizarse. Esto refleja la preocupación de los inversores sobre las implicaciones de estas reformas en la estabilidad económica y el respeto por la autonomía de las instituciones. Como se sabe, el 2 de junio se realizaron las elecciones generales en México y la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, fue elegida por una amplia mayoría. No solamente esto, en el poder legislativo, la alianza oficialista obtuvo mayoría calificada en la Cámara de Diputados y estuvo a 2 escaños de obtener la mayoría calificada en el Senado. De este modo, tenemos que el oficialismo mexicano cuenta con el poder necesario para implementar las reformas anunciadas, las reformas constitucionales anunciadas por el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero. Y que estas reformas se aplicarían a partir del gobierno de su candidata elegida, designada, Claudia Sheinbaum, quien empezará su mandato el 1 de octubre. Ahora bien, este proyecto es bastante ambicioso y busca reformar de manera irreversible las distintas instituciones y poderes del Estado mexicano. El oficialismo denomina este gran proyecto la Cuarta Transformación, teniendo presente que la primera transformación fue con la independencia de México, la segunda transformación con la Guerra de Reforma y la tercera transformación ya a inicios del siglo XX con la Revolución Mexicana, que dio lugar a la Constitución de 1917, la Constitución de Querétaro, actualmente vigente en México y que se busca reformar. La aplicación de esta cuarta reforma, en palabras de la propia presidenta electa, se denomina el Plan C, que no es otra cosa, en los hechos, que el proyecto de concentrar el poder en el Ejecutivo, controlado por el oficialismo actualmente, y esto a costa del debilitamiento del poder judicial, del poder legislativo y también a través de la eliminación de organismos constitucionales autónomos en el país. Enfoquémonos en la reforma del poder judicial. Antes tenemos que explicar un tema.
Se suele hablar, al mencionar esta reforma, de los llamados ministros, lo que puede ser confuso para personas que no viven en México. Y es que los llamados ministros, se denomina ministros a los 11 integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima instancia judicial y constitucional en el país. Luego de ellos están por debajo los magistrados, que son los titulares de tribunales colegiados, y, por ejemplo, las Cortes Superiores, y los jueces, que son titulares de los juzgados de primera instancia. Dicho esto, ¿qué es lo que busca Sheinbaum y lo que también busca Andrés Manuel López Obrador? Concretamente buscan que los ministros del Poder Judicial sean elegidos por voto directo, en elecciones libres. Y esto es bastante preocupante, aunque puede sonar bastante positivo para los ciudadanos de a pie. Concretamente, buscan que los 3 poderes del Estado presenten listas con 10 personas aptas para el cargo de ministro, 5 hombres y 5 mujeres. Así, el Poder Judicial presentaría 10 personas, y lo mismo que el Poder Legislativo, y que está compuesto por el Senado y los diputados, y también las 10 personas por parte del Poder Ejecutivo. Estos candidatos serían elegidos el mismo día de las elecciones generales, por lo que los mexicanos elegirían el mismo día a los representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Además de esto, la reforma busca reducir el número de ministros del Poder Judicial de 11 a 9 y también acabar con eliminar la pensión por retiro, y también buscar que no ganen más dinero que el presidente de México. Y además otro tema importante es reducir su periodo de 15 a 12 años. El oficialismo está apoyando esta iniciativa a través de unas encuestas que han presentado recientemente. Se trata de 3 encuestas, 2 de encuestadoras privadas y una de la Comisión de Encuestas de Morena, el partido oficialista, el Movimiento de Regeneración Nacional. De acuerdo con el 80% de los encuestados, sí se requiere de una reforma en el Poder Judicial de México. Ahora bien, con respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que, de acuerdo con esta encuesta, el 68% se encuentra a favor de la elección de los ministros por voto popular, de acuerdo con la encuestadora de Las Heras. Y el 75%, según la encuestadora ENCOL y la Comisión de Encuestas de Morena, también están a favor de la elección popular de los ministros del Poder Judicial. Ahora bien, pasemos al comentario con respecto a esta reforma. Uno de los principales motivos por los que se busca llevar a cabo esta reforma del Poder Judicial es la lucha contra la corrupción. Y es que, de acuerdo con el criterio del oficialismo, la elección popular directa de los ministros del Poder Judicial acabaría con la corrupción, y esto es algo totalmente absurdo, en vista de que, por ejemplo, los presidentes, los ministros, los diputados y los senadores en muchos países del mundo también son elegidos mediante voto popular, y esto no impide que incurran en casos de corrupción. Además de ello, si es que esta fuera la receta para acabar con la corrupción, tendríamos pues que la mayor parte de funcionarios públicos deberían ser electos de este modo, como digamos en tiempos de la democracia ateniense. Y esto no es así, no es más que una propuesta absolutamente populista y demagógica que busca aprovecharse del desconocimiento de la mayor parte de los encuestados y que busca rebasar los mecanismos de la democracia representativa en cuanto a la elección de las distintas personas en los diversos órganos del Estado. Por otra parte, esta medida afectaría a la independencia de los ministros del Poder Judicial. Si bien actualmente el Poder Legislativo designa a los ministros del Poder Judicial, la realidad es que desde la Judicatura esto viene controlándose y se va respetando, y se hace respetando la carrera judicial. Sin embargo, esta medida politizaría aún más al principal órgano de justicia del país.
Y esto es bastante grave porque y conllevaría a que el partido con mayoría sea el que presente y el que logre la elección de ministros judiciales a su gusto, ¿no? Lo que acabaría con afectaría la separación de poderes. Por otra parte, hay bastante peligro con respecto a esta medida en el sentido de la propia vida de los ministros. Recordemos que en estas últimas elecciones generales, unos 32 candidatos a distintos puestos en el Estado fueron asesinados. Y el hecho de que se pretenda que los ministros del Poder Judicial se presenten mediante elecciones generales, esto les generaría un nuevo peligro y implicaría nuevas formas de presión contra miembros del Poder Judicial. Para terminar, como he señalado, se trata de una medida abiertamente populista que no busca más que concentrar el poder en el Ejecutivo y que se suma a la eliminación de los organismos autónomos y a la reducción del poder en el Legislativo, en vista de que Morena también está buscando reducir el número de escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados. Un ejemplo de la elección popular de jueces lo tenemos en Bolivia, donde el Tribunal Constitucional, a la medida de Evo Morales en el año 2016, lo habilitó a presentarse a una reelección inconstitucional. Incluso esto se hizo luego de que, mediante un referéndum, la mayoría de bolivianos estuviera en contra de la reelección de Evo. Sin embargo, aquel Tribunal Constitucional, a su medida, estuvo a favor del derecho humano de Evo Morales a reelegirse inconstitucionalmente. Para terminar, se puede concluir que tanto AMLO como Sheinbaum no son demócratas. No lo son en el sentido de la democracia representativa, en vista de que buscan desbordarla a través de mecanismos de democracia directa y simplemente utilizan los mecanismos de este sistema democrático, nunca perfecto en ninguna parte del mundo, para poder concentrar el poder y dentro del marco de este objetivo un aspecto esencial es la captura del Poder Judicial. Vamos ahora a una pausa y regresamos con las declaraciones de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, quien ha señalado que China debería asumir los costos de apoyar la guerra de agresión emprendida por Vladimir Putin contra Ucrania. Seguimos en Informe Extra. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que China tiene que asumir los costos de apoyar a Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. Vamos con el informe. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el lunes que la Alianza Occidental debe imponer costos a China por su apoyo a Rusia en la invasión a Ucrania. Stoltenberg, en visita a Washington, destacó que solo un flujo constante de armas a Ucrania podría poner fin a la guerra. Durante su estancia en la capital estadounidense, Stoltenberg prepara el terreno para la cumbre del 75 aniversario de la OTAN, que se celebrará el próximo mes. Esta reunión tiene como objetivo enviar un mensaje de apoyo a largo plazo a Ucrania, en un contexto donde el presidente Joe Biden enfrenta una difícil reelección contra Donald Trump, conocido por su escepticismo hacia el apoyo occidental a Kiev. Stoltenberg fue contundente en sus declaraciones. China está alimentando el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Beijing no puede tener las dos cosas en algún momento, y a menos que China cambie de rumbo, los aliados deben imponer un coste, debe haber consecuencias. La postura de Stoltenberg refleja una creciente preocupación en Occidente sobre el papel de China en el conflicto, acusando a Beijing de facilitar la agresión rusa mientras intenta beneficiarse de relaciones comerciales y diplomáticas con países occidentales.
La cumbre de la OTAN en julio será crucial para definir estrategias y medidas que puedan frenar el apoyo chino a Rusia, asegurando que los aliados mantengan una postura firme y unida. Este lunes, en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con Jens Stoltenberg, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, esta importante alianza militar fundada en 1949 y encabezada por Estados Unidos. Ahora bien, esta reunión se ha llevado a cabo pocos días antes de la cumbre de la OTAN, que se realizará también en Washington entre el 9 y el 11 de julio. El objetivo de esta cumbre será organizarse para el respaldo a largo plazo a Ucrania en su guerra de defensa contra Rusia. Stoltenberg en esta reunión ha pedido más apoyo militar a Ucrania y además ha señalado pues, la importancia de sancionar a China por el respaldo que viene dando al gobierno de Vladimir Putin en su guerra de agresión. Por otra parte, Stoltenberg ha señalado que actualmente 23 de los 32 estados integrantes de la OTAN van a gastar el 2% de su PBI en defensa, que es el mínimo establecido recientemente por esta alianza. Por otra parte, Stoltenberg señala que, aunque suene paradójico, el camino a la paz es dar más armas a Ucrania. Y es que las potencias occidentales parecen tener claro que la defensa de Ucrania implica... el camino para frenar a Rusia pasa más por la disuasión que por el apaciguamiento. Y esta disuasión pasa necesariamente por respaldar militarmente a Ucrania ante el ataque injustificado de la Rusia de Putin. Tenemos que, y esto se debe a que en caso de ser derrotada Ucrania o no mostrar firmeza y unión los Estados miembros de la OTAN, esto podría incentivar a Putin a tratar de anexar más territorios en Europa. Si bien hoy es Ucrania, mañana podrían ser los países bálticos o Asia Central. Porque hay que tener presente que Putin tiene una visión geopolítica que pasa, de acuerdo con varios analistas, por que Rusia vuelva a controlar territorios que pertenecieron a la Unión Soviética y al Imperio de los Zares. Es más, en el año 2022, meses después del inicio de la guerra de Ucrania, Putin dio unas declaraciones en las que de alguna manera se comparaba con Pedro el Grande, este zar estas declaraciones se dieron por el 350 aniversario de este importante zar de Rusia. Y en este evento Putin señaló lo siguiente, y cito: Pedro el Grande libró la gran guerra del norte durante 21 años. Parecería que estaba en guerra con Suecia, que les quitó algo. No les quitó nada. Le devolvió parte de Suecia a Rusia. Y Putin agregó: al parecer es también nuestro destino lo que es de Rusia y fortalecerla. Y si partimos del hecho de que estos valores básicos forman la base de nuestra existencia, ciertamente lograremos resolver los retos que enfrentamos. Abiertamente está dando un discurso en el que reivindica una política expansionista que se manifiesta en la actual guerra en Ucrania y las pretensiones que tendría también sobre los países bálticos. Ahora bien, llama la atención y es bastante positivo que actualmente el tema de la guerra de Ucrania y la defensa de la integridad territorial de este país sea uno de los principales en la agenda política internacional. Y es que se han visto varias declaraciones en respaldo a este país, al gobierno de Zelensky, y es más, el fin de semana pasado se desarrolló la 50ª cumbre del G7 en Italia, donde Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Japón, Alemania e Italia acordaron entregar más de 50.000 millones
de dólares a Ucrania para apoyarla. Además de esto, tenemos que días después, también el fin de semana pasado, se desarrolló la cumbre de paz sobre Ucrania, a la que asistieron más de 100 líderes internacionales, en la que más de 80 suscribieron un acuerdo conjunto de respaldo a este país. Con respecto a China, y para terminar, tenemos que Stoltenberg ha señalado lo siguiente, y cito, que China alimenta el mayor conflicto armado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo quiere mantener buenas relaciones con Occidente. Y añadió, en algún momento, y a menos que China cambie su rumbo, los aliados deben imponer un coste. Tiene que haber consecuencias. Y esta posición de China también se suma a la de Corea del Norte. Actualmente Putin está visitando Corea del Norte para fortalecer lazos con este país que lo viene apoyando militarmente. De acuerdo con la inteligencia surcoreana, Corea del Norte ha entregado 1 millón de proyectiles a Rusia. Todo esto evidencia que este gobierno necesariamente requiere, el gobierno de Putin necesariamente requiere del respaldo de la mayoría de regímenes autoritarios del mundo, sea China, Irán, Corea del Norte, que es la peor tiranía totalitaria contemporánea, además de otros países antidemocráticos de América Latina. En fin, es bastante positivo el respaldo que dan los países occidentales, las democracias occidentales a Ucrania. Y las palabras de Jens Stoltenberg remiten a esta frase latina atribuida a César, quien señalaba lo siguiente, si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra, en el sentido de armarse y estar preparados para una eventual agresión de Rusia. Vamos ahora a una pausa y regresamos con Israel, donde el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu ha quedado disuelto. Seguimos en Informe Extra. En Israel, el gabinete de guerra de Benjamín Netanyahu ha quedado disuelto. Vamos con el informe. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, disolvió el gabinete de guerra en un movimiento significativo tras la salida de sus aliados Benny Gantz y Gadi Eisenkot. Este grupo, creado para gestionar la operación militar en Gaza después del ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre, ahora se reconfigura en un formato más reducido. Netanyahu ha optado por un círculo interno de confianza que excluye a figuras clave de su coalición, como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Estos cambios sugieren un ajuste estratégico hacia decisiones más centralizadas y posiblemente menos influenciadas por las voces más nacionalistas de su gobierno. La disolución del gabinete de guerra marca un cambio en la dinámica de poder dentro del gobierno israelí, al tiempo que refleja tensiones internas sobre la gestión de la crisis y la planificación para una paz sostenible en la región, especialmente en relación con Gaza y el conflicto con el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Este nuevo enfoque de Netanyahu, ahora respaldado por un círculo más pequeño, pero de confianza, podría influir significativamente en las próximas fases de la política de seguridad y defensa de Israel, mientras busca recuperar la estabilidad interna y manejar las complejidades geopolíticas que enfrenta Medio Oriente. Este llamado gabinete de guerra se creó el 11 de octubre del año pasado, días después del ataque terrorista de Hamas que desató la actual guerra en la Franja de Gaza. Y integraron este gabinete los ex jefes de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Benny Gantz y Gadi Eisenkot. Dicho sea de paso, uno de los hijos de Gadi Eisenkot falleció en los enfrentamientos en la Franja de Gaza. La renuncia de estos destacados militares ha llevado a la disolución del llamado gabinete de guerra y evidencia discrepancias políticas al interior del gobierno de Benjamín Netanyahu y también los cuestionamientos que se le hacen a su gobierno al interior de Israel, en el contexto también de manifestaciones que buscan un adelanto de elecciones antes del aniversario de esta guerra. Ahora bien, para terminar, la guerra en la Franja de Gaza viene prolongándose bastante. Aún Israel no logra cumplir
con el objetivo de eliminar por completo a Hamás y además liberar a todos los rehenes. Quedarían poco más de 100 rehenes por ser rescatados. Y la guerra ha conducido a la muerte de... Esta guerra ocasionada por el grupo terrorista Hamás ha ocasionado la muerte de miles de personas. Sin embargo, lo que sí se va a conseguir es el objetivo de acabar con el gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, algo que urge a fin de que se pueda reconstruir la zona, facilitar el ingreso de ayuda humanitaria y que Israel pueda concentrar fuerzas al norte de su país, en la frontera con Líbano, donde el grupo terrorista Hezbollah actualmente constituye un mucho mayor peligro. Hasta aquí, Informe Extra. Gracias por acompañarnos.